Yo lo que te quería preguntar muy brevemente es, en la línea de lo que comentas, de que el americanismo, que está muy desplazado, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, cada 2 por 3 sale un debate o una frase, más bien, que mucha gente no entiende y que, sin embargo, alrededor de ella hay muchísimo debate y hay muchísimo que tratar, que es las Indias no eran colonias. Y entonces, claro, yo creo que no se trata de aceptar determinado punto de vista, sino sencillamente que debería conocerse más lo que puede decir las diversas interpretaciones en americanismo por ejemplo, esta frase. ¿Me comentas esto? Sí, bueno, de hecho, en algún momento, y además no me he dado cuenta, en algún momento antes yo he usado la palabra colonia, o colonialismo, no me acuerdo. No sé si te has fijado, pero en algún momento lo he dicho. Y en ese momento he dicho, uy, esto va a haber... Claro, lo que decía es que el problema está en que pues, la lacra que arrastra el americanismo es el haber estado tan politizado desde la independencia de América, ¿no? Entonces hay una postura muy grande que es la de, bueno, pues en esa postura frente a la leyenda negra, pues están los dos extremos que son igual, al final los extremos son casi siempre igual de terribles, uno más otro menos, pero vamos, la actitud es muy parecida. No, las Indias no eran colonias, es otra cosa y tal. No, las Indias claro que eran colonias, claro, las Indias no eran colonias, entonces cuento la historia de la leyenda rosa, que esto es jauja, donde todos somos una especie de fraternidad universal, esa federación asimétrica de amor y fantasía, en la que estábamos, pues como en Señor de los Anillos, ¿no? Los enanos, los orcos y los hobbits, los enanos, los elfos y los hobbits, pues aquí estamos los españoles, los indios, los mestizos y los de otros territorios del imperio. Y luego dicen, no, esto es la leyenda negra pura y dura, y claro que eran colonias. Es más, no solo eran colonias, eran colonias genocidas, eso era la Camboya de Pol Pot a lo bestia durante 300 años. Vamos a ver. Y hay una obra que a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo la cita y yo siempre digo lo mismo. La gente no se la ha leído. Se han quedado con el título, que es esta, ¿no? Aquí, sabía que me iba a salir. Ricardo Levene. Ricardo Levene, las Indias no eran colonias. Vamos a ver. Pues aquí hay que decir que, según en qué postura, los dos tienen razón y los dos están equivocados. Por supuesto que las Indias eran colonias. Pues claro que sí. En absoluto, las Indias no eran colonias bajo ningún punto de vista. Pues claro que también. Esto me recuerda siempre una... Bueno, es que además este tema que me sale en clase me sale todos los años. De hecho, habitualmente me suele salir 2 o 3 veces al año, no una sola. Y yo siempre digo con los chicos, siempre comento una nota muy graciosa de Unamuno, que en una, no sé si fue una entrevista o una conferencia, le pregunta a uno, dice, pero don Miguel, usted, al final que me quede claro, ¿usted cree en Dios? Y entonces Unamuno se queda así parado y dice, mire, joven, para responder a esa pregunta, primero habría que ver qué significa creer, qué es Dios y quién es don Miguel. Y luego ya hablamos. Entonces, claro, es que la gente quiere respuestas fáciles a cosas que no son tan fáciles. Entonces, empecemos. Defíname usted colonia. Defíname colonia y cuando definamos colonia, más allá de un líquido oloroso para gratificar el cuerpo, pues entonces ya hablamos. Entonces, las Indias son colonias en el sentido de que es una colonización, o sea, una población de un territorio. Eso es una idea que la tiene además desde el primer momento. Y en ese sentido te vas a encontrar la palabra desde el propio descubrimiento, desde el segundo viaje de Colón. El segundo viaje de Colón es un viaje de colonización, es decir, es un viaje de poblamiento. Aquí sabes que la gente, claro, sabes que la gente utiliza mucho ese falso positivismo de es que en tal documento utilizan la palabra, ya, pero dígame usted en qué sentido utilizan la palabra, pues no me haga usted trampas. Entonces tú te vas a encontrar desde muy pronto la palabra colonia. Pero, como decimos habitualmente los americanistas, las Indias eran colonias en el sentido de la última colonización grecorromana. Las últimas colonizaciones de poblamiento y de asimilación y de etcétera, etcétera. Luego le puedes sacar los defectos que tú quieras, pero es la idea. Lo que no eran colonias en el sentido de las colonias del imperialismo decimonónico, que de hecho es lo que Levene dice. Levene escribe este libro, pues la fecha exacta no me acuerdo exactamente cuándo es, creo que es en el 50 y poco. Sí, 50 o así. Es decir, cuando ha terminado el proceso de colonización, se ha terminado con la Segunda Guerra Mundial y está empezando el de descolonización. Entonces, sobre el esquema de lo que son las colonias que hay en esa época.
O sea, mandatos, protectorados, colonias, etcétera, etcétera, etcétera. Dominios. Entonces, claro, evidentemente, eso es, o sea, este libro está escrito bajo la huella de la Conferencia de Berlín y con los efectos de deshacer la Conferencia de Berlín. Entonces, evidentemente, ahí claro que tiene razón Belevene. No son colonias ni de guasa. Pero eso no quita, por ejemplo, que también, claro, es que América son 300 años. América es para o 400 si hablamos de Cuba y Puerto Rico. Entonces, la propia mentalidad de colonización por parte de la corona también va cambiando. Entonces, no son colonias en el sentido de territorios sometidos, no sé la palabra, está buscando, se me ha ido de repente el sinónimo, de territorios sometidos y bajo sumisión de la metrópoli, etcétera, etcétera, subordinados completamente durante el siglo XVI y XVII. Pero a finales del XVIII sí empieza a aparecer un colonialismo dentro de la administración española. Sí hay ministros y autores que empiezan a decir que, bueno, que es que esa América, que ha crecido mucho, como decíamos antes, Humboldt dice, oigan, que es que aquí hay cosas que están por encima no solo de otras colonias en América, es que están por encima de parte de Europa. Cuidado, estos territorios no dejan de ser, de depender de la metrópoli, y esa es la terminología que utilizan, y deben de estar al servicio de la metrópoli. O sea, eso es una mentalidad ya puramente de explotación colonial. Lo que ocurre es que ese colonial, y no te creas tú que ese es caso, ¿eh? No, y además te iba a añadir que yo soy muy crítico de los Borbones y del siglo XVIII borbónico y de las reformas borbónicas, pero al margen de eso, porque hay veces que se intenta hacer una asociación en relación al cambio del modelo imperial con los Borbones y como culpabilizarles, pero además de lo que comentas, ya en el siglo XVII, si vas a los arbitristas, estoy pensando en el libro este, que sale, por ejemplo, en el libro este de Alba de Anarejo, Antonio Miguel Bernal. Si tú vas a esos arbitristas del siglo XVII, ya en esa época ya hay muchas voces que apuntan en esa dirección que 100 y pico años después se va a producir. Ahí empiezan algunos y además, curiosamente, algunos que... pero es verdad que los del 17 todos escriben desde la península. O sea, cualquier arbitrista, y es más, algún arbitrista que va en esa línea, después de haber viajado a América, dice, mira, WhatsApp, entre ojos por una cuestión puramente práctica, dice, es que no va a funcionar. O sea, no va a funcionar, es imposible. Ese caso no es imposible porque la estructura de los territorios americanos impide, hasta los decretos de la planta, incluso mucho después, la estructura de los territorios americanos va a impedir cualquier forma de colonización de tipo imperialista. O lo hace casi muy, muy, muy difícil. Más allá de lo que son los monopolios de comercio internacional, internamente es casi imposible. Las reformas borbónicas sí dan lugar a eso. Pero claro, ahí ya estamos hablando de muy a finales del 18. Es verdad que además es una corriente con bastante peso. No es mayoritaria, pero no estamos hablando de tres marginados que hablan entre ellos, sino que hay bastante. Es verdad que también hay gente que habla en contra. Hay gente que dice, no, perdón, lo que hay que hacer es buscar otra reorganización de América en régimen de igualdad, no de sumisión. Porque si lo hacemos en régimen de sumisión, lo que provocaremos será la pérdida de las Américas. Porque son bueno, esta es un poco la idea que tiene el memorial de Aranda, ¿no? De crear una confederación de reinos americanos. Que no es la única obra en ese sentido. Ojo, es que el memorial de Aranda no es lo único. Sí, pero además que el de Aranda también es un poco para salvar la catástrofe, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, es profético. Aranda es el que dice que Estados Unidos va a comerse México, ¿no? Es ese, ¿no? Sí. Y efectivamente, es que el memorial de Aranda es de 1783. Sí. Es 30 años antes de que empiece la independencia. O sea, que lo ve venir. Aranda no tiene un pelo tonto, lógicamente. Y además eso es muy curioso porque hay una serie de escritos que vienen anunciando esto a lo largo del 19 y sobre todo esto se ve inmediatamente después de la independencia. Empiezas a recibir informes de las gobernaciones de lo que hoy es la zona de Luisiana, etcétera, etcétera, diciendo que, oiga, de esto tiene que fiarse, de esto tiene que fiarse porque estos en cuanto puedan nos van a quitar aquí todo lo que nosotros no controlemos exhaustivamente el territorio, nos lo van a ir quitando poco a poco sin que nos demos cuenta. Y además no van a parar. O sea, estos no tienen ni idea de llegar hasta el Río Grande. No, esto como les deje van a llegar hasta la Patagonia. Y hay escritos de los gobernadores de 1791, 92, 93 que ya te lo están diciendo. Por cierto, hay una historia, permíteme, que esto merece la pena.
Es que esto, digo, qué película, macho, qué película hemos perdido acá. Se monta una red de espionaje por parte del gobernador de Luisiana, monta una red de espionaje fundamentalmente compuesta por indios y por ingleses, o mejor dicho, por ingleses, por ciudadanos americanos, pero que son leales a que son lealistas y que no están contra la independencia y que como Inglaterra no juega nada, se ponen al servicio de España y monta una red de espionaje flipante en toda la cuenca del río Missouri, que durante 20 años, macho, es que vamos, son los que controlan, y además que hacen y deshacen como les da la gana, y están ahí los tíos infiltrados en toda la frontera, y lo que hacen básicamente es hacer y deshacer las relaciones de los indios salvajes, entre comillas, en la frontera, para que sirvan de freno a los americanos. Y qué película, macho, qué película se ha perdido ahí. O sea, qué película de aventuras y de espionaje en la frontera del río Missouri del siglo XVIII. Entonces, a lo que vamos. Hay gente que tiene esa postura de un pacto colonial estrictamente de tipo imperialista. Pero al mismo tiempo hay otros que dicen que no, que lo que hay que hacer es rearticular un sistema sobre la igualdad, que es la única forma de mantener la corona española como tal en el futuro. El problema que les pasa a los dos es el mismo, y es que no les da tiempo. Llega la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa llega Napoleón y las independencias, y a ninguno de los dos le da tiempo. Entonces, no podemos decir tajantemente qué hubiera pasado, porque es que, mire, se perdió América en 1825. Entonces, como se perdió América en el 25, pues a lo mejor los que defienden a capa y espada que las Indias no eran colonias, si hubiesen seguido siendo colonias hasta 1870, se tendrían que pegar sus palabras. O a la inversa, a lo mejor los que dicen, claro que eran colonias y hubieran sido igual que Indochina, pues a lo mejor si hubiéramos llegado a 1870, pues hubiera ido de otra manera y tendría que tragarse sus palabras. Y entonces, bueno, pues no podemos caer en esas ucronías. Lo que está claro es que es muy fácil coger una consigna, si eran colonias, no eran colonias, y lo que hay que hacer es olvidarse la consigna y por lo menos, si vas a citar a Levene, por lo menos leerte lo que dice. Hay que conocer, tú lo has dicho, es que hay que conocer, es que si no conocemos no... Es más, de hecho, conocer, si me permitas termino ya con esto, que estoy viendo el reloj y tengo que ir a por los Sí, te lo iba a decir yo. Conocer y estudiar es lo que puede hacer que gente que estamos en las antípodas podamos estar de acuerdo en lo fundamental. O hablar, sencillamente, o no matarse. Que ya es el primer paso, Porque por lo menos ya empezaremos a hablar no solo sobre el prejuicio ideológico, sino sobre los conocimientos. Y ya empezaremos a matizar. Ya iremos rebajando el tono y al final si somos gente normal, acabaremos intentando buscar un punto de encuentro. Sin necesidad de renunciar a las convicciones propias, pero el conocimiento nos permitirá establecer puntos de encuentro y ver, oye, pues, ¿qué podemos hacer juntos? En vez de, ¿cómo podemos pelearnos por esto?